Programa patrocinado por Grupo Osga. Estamos de vuelta de la publicidad, se lo contábamos al principio del programa. Desde hace unos años, en concreto 3, víctimas del terrorismo visitan a centros escolares y alumnos de nuestra comunidad autónoma para contarles su experiencia, para transmitirles su testimonio y la realidad que ellos vivieron y que vivió este país hace no tantos años, aunque parezca lejano. Hoy está con nosotros Luis Alberto San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estuviste ayer en un instituto de Nájera con chavales contándoles tu experiencia. Antes de entrar un poco en tu testimonio, ¿cómo está siendo a nivel personal esta experiencia de hablar con jóvenes, con adolescentes, sobre lo que te pasó a ti y le ha pasado a tantas personas en este país? Hombre, la experiencia al final es satisfactoria en el sentido, aunque en un principio es un poco desgarradora y dura porque vas a contar un episodio de tu vida que es muy duro, al final es satisfactoria porque ves que el mensaje les llega y les cala, porque estamos hablando de chicos con unas edades que desconocen lo que pasaron en aquellos años del terrorismo, los años del plomo en el País Vasco. ¿Tú eres de Guecho? Sí, nacido en Bilbao, sí. Nacéis en Bilbao, estabais Sí. en Guecho. Me contabas antes, ¿no? Tú estás haciendo la mili en Cádiz. Estaba haciendo el servicio militar. Y de repente recibes una llamada. Sí, recibo una llamada. Bueno, la verdad que, de hecho, yo la primera llamada que recibo es la de mi padre. Ya hablo con él, tenemos una conversación privada, cuelgo y a partir de ahí se acabó todo. Fue la última vez que escuché su voz. Y luego ya recibo una segunda llamada en la que me dicen que, bueno, me tengo que incorporar al cuerpo de guardia y me dan la noticia. Me dicen que ha tenido un atentado. No me dicen que ha fallecido, que ha sido asesinado, sino que ha tenido un atentado y que se disponía todo para ir a Bilbao. ¿Cuándo te enteras y cuándo tienes la certeza y la crudeza de que ETA había matado a tu padre? Pues, como digo en el relato, después de 14 horas de viaje, porque estamos hablando del año 92, que aquellas carreteras no es como ahora, cuando llego a Bilbao, a La Salve, claro, yo iba pensando de que mi padre estaba vivo, entonces deseaba que estaba vivo. Entonces cuando llego allí me dicen que tengo que ir a la delegación del gobierno, es el gran mazazo que dices tú, vale, lo han asesinado. Entonces, básicamente me entero allí, que en la misma puerta de la comandancia, que mi padre ha sido asesinado. Creo que le dan 2 tiros en la nuca. Sí, el comando Vizcaya aquel día estaban esperando la Plaza de Monte porque querían cometer un atentado y entonces estaban al primero que pasase y aquel día pues asesinaron a mi padre. De hecho está aprobado en diligencias y porque ha habido juicios y tal, que la perpetración del atentado a mi padre no lo conocían. De hecho una miembro del comando, Inés del Río, la marcó ese día y lo asesinaron. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza, Luis? En ese momento. En ese momento que... A ver, en ese momento son momentos duros, en ese momento lo que se aflora es la rabia, odio, ira, pero al final esos monstruos hay que aplacarlos y se aplacan porque lo que no quieres convertirte es como uno en ellos. Yo en estas charlas mucha gente me ha preguntado, ha salido la palabra la venganza, ¿no? Y yo les he dicho que la diferencia que hay entre un terrorista y una víctima del terrorismo es que nosotros no asesinamos. Lo que no podemos hacer nunca es ponernos a su altura, porque entonces justificaríamos esas atrocidades que han cometido contra el pueblo vasco y contra la sociedad. Claro, ETA mata a tu padre, Sí. Estamos hablando de uno de los peores Sí. años del terrorismo en el País Vasco. Claro, uno vive con miedo. Antes de que suceda eso, Sí. uno vive con miedo. Tu padre era guardia civil, con lo cual la sombra y la posibilidad de que sucediera siempre estaba en el aire. ¿Cómo vivía? Me imagino que estás haciendo la mili, ¿cuántos años tendrías? ¿18? 18 años, 18 sí. años. ¿Cómo vive un adolescente Claro. esos primeros años cuando se da cuenta que su padre es guardia civil, que vive en una sociedad en la que parte de esa sociedad le considera un objetivo? Mira, nuestro padre nunca nos ha ocultado su profesión, siempre la hemos sabido, siempre nos ha dicho que la profesión que tenía, y además yo he ido a verlo a La Salve y tal, lo que sí nos enseñó es a
a no decirla. Hoy en día diríamos, ¿te ha enseñado a mentir? No, ha sido a ser cauto, en el sentido de que en aquellos años yo, por ejemplo, a los críos sí les explico, claro, que yo nací allí, yo he estado siempre viviendo allí. Entonces, claro, un adolescente, ¿cómo puede hacer su vida en esta situación? Entonces, claro, yo, por ejemplo, tenía amigos que cuando me preguntaban la profesión del padre, yo lo omitía, yo decía, pues, si me acordaba de decirle funcionario, funcionario, y si no, pues decía, pues es bombero, porque en aquella época decía, bueno, los bomberos por llevar un uniforme, ¿no? Y así tenías que andar, por el miedo de decir, claro, es que yo esa información no sé a quién se la estoy trasladando, porque puede ser que sea simpatizante del mundo Berchale y eso lleve a un terrorista y asesinen a mi padre. Pero te haces al final. Yo, por ejemplo, a los críos les explico que les cuento esto, y claro, ellos ahora en la sociedad que viven es totalmente distinto. Entonces les impacta mucho, que esa libertad yo no la he tenido, les impacta, sí. ¿Qué es lo que te preguntan, o qué es lo que les da más curiosidad cuando les cuentas tu historia? Pues hay de todo, hay desde, te preguntan por el perdón, te preguntan, hay algunos que incluso hasta por la pena de muerte. Fíjate, es algo, a mí cuando alguna vez me han preguntado que por qué no se les ha aplicado la pena de muerte, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Son preguntas que dices, jo, ostras, hay que contestarlas, ¿no? Y yo, por ejemplo, con lo de la pena de muerte siempre he dicho una cosa, digo, mira, estamos en un Estado de Derecho y tenemos una maquinaria judicial a día de hoy que funciona bien y debe de funcionar bien, y yo creo que esas es nuestras herramientas para combatir el terrorismo. Y referente, porque aparte de la pena de muerte, perdón, no tendría sentido, sería ponernos a su misma altura. Y aparte que nosotros, en nuestro Estado de Derecho, en las instituciones penitenciarias y las prisiones, es la reinserción al final. Y por otro lado, lo del perdón es una cosa que es muy difícil de explicárselas, más que explicársela que la entiendan, ¿no? Porque nosotros muchas veces digo que para ellos qué significa el perdón. Claro, se quedan un poco bloqueados porque claro, no se ven en la situación en la que hemos estado nosotros. Entonces yo lo que sí le explico es que digo, mire, yo el perdón ni lo quiero ni lo necesito, y digo esto bien, que se entienda, no que salgan esos derrotes de odio, de venganza, no lo necesito sencillamente por una cosa, yo no puedo reconocer un perdón de un terrorista porque al final sería como justificar algo que no ha pasado, y sí ha pasado, y la forma de pedir perdón es muy fácil, cumpliendo sus penas íntegras. ¿Te fuiste del País Vasco después de que mataran a Sí, nos tuvimos que marchar. ¿Cuánto sí. tardaste en volver? Tardé, a ver, no mucho, porque he estado trabajando muchos años allí, pero lo que es a frecuentarlo y tal, bastante. Al principio pasaron unos años, sí. Solo me limitaba a hacer mi trabajo y ya está. Sí cuesta porque al final es, siendo un poco gallego, como hacen los gallegos, la tierra tira, pero tira en dos sentidos. En un lado es tu tierra y en otro lado te da pena de que hayas sufrido mucho y no te apetece estar en un sitio donde has sufrido. ¿Cómo vivís las personas que habéis sufrido en primera persona, que habéis perdido familiares o que habéis sufrido un atentado de ETA, por ejemplo, los homenajes que a veces se realizan en el País Vasco? Esto también lo hablamos en las charlas, es duro. Yo les intento hacer una similitud o intentarles explicarles de que la humillación, dentro de las palabras memoria, dignidad y justicia, la dignidad, digo, yo les intento explicar que, claro, cómo recibirían ellos o cómo verían ellos que, por ejemplo, claro, no han conocido el terrorismo de ETA, pero yo les pongo en otros sucesos más cercanos, por ejemplo, los atentados de Barcelona. ¿Cómo verían ellos que ahora los yihadistas que cometieron un atentado en Barcelona le recibieron en su pueblo, ¿no? Tirando cohetes y tal? Pues fatal, fatal. Y yo creo que ante la dignidad y la memoria y la justicia eso no se puede permitir. O sea, no es todo libertad de expresión. Bueno, estaría todo el día hablando contigo, sí. Luis Alberto. Lo que sí que te quiero dar es las gracias, me parecéis unos valientes, sobre todo todas las víctimas sí. En general, pero especialmente las que cada día volvéis a revivir una pesadilla para que otros sepan lo que sucedió en este país. Enhorabuena. Sí. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos, ya saben que la información continúa en la cadena COPE. Buenas tardes, adiós. Programa patrocinado por Grupo Osga.